No ocurre de golpe. No hay una explosión, ni una escena dramática, ni una fecha que puedas subrayar en el calendario. Sencillamente, un día te descubres viviendo con el cuerpo en un lugar y la mente en otro. Te despiertas, miras el móvil solo un momento, y sin darte cuenta, ya has entregado la primera hora de tu vida a noticias, comparaciones y urgencias ajenas. El pecho se aprieta, la cabeza se acelera, y la mañana que debería ser un territorio limpio se convierte en una sala de espera donde aguardan miedos que todavía no han ocurrido. El mundo no te ha atacado, pero tú ya te has puesto la armadura. Y esa armadura pesa. Pesa porque no está hecha de hierro, sino de expectativas, de la necesidad de gustar, de demostrar, de controlar, de anticiparte, de evitar el error, de prevenir la pérdida, de sostenerlo todo. Pesa porque te obliga a ir tenso cuando nadie te persigue, a hablar cuando sería mejor callar, a reaccionar cuando lo noble sería respirar y elegir. Pesa, sobre todo, porque te hace olvidar una verdad sencilla. Lo único que necesitas dominar de verdad no es el mundo, sino tu juicio sobre el mundo. Los antiguos lo llamaron virtud, pero no como una palabra bonita para colgar en la pared. Virtud como herramienta. Virtud como entrenamiento. Virtud como la forma concreta en la que un ser humano vuelve a ser dueño de sí mismo. Y si esto suena grande, si suena demasiado alto para la vida moderna, es precisamente porque hemos reducido nuestra vida a lo pequeño, a lo inmediato, a lo fácil, a lo que da placer rápido y se cobra la factura después. La virtud no te quita problemas, te devuelve la postura interior para atravesarlos. Imagínate que durante 7 días no intentas cambiar la vida entera, ni arreglar todos tus defectos, ni reinventarte. Solo 7 días. Una semana como un laboratorio, una semana como una promesa sobria. No pido que el mundo sea más suave, pido que mi mente sea más clara. 7 días, 7 virtudes. No para convertirte en una estatua, sino para dejar de ser un barco sin timón. No hace falta que esperes a tocar fondo para empezar. De hecho, el error más común es ese, creer que el cambio llega cuando el dolor es insoportable. Pero el alma no necesita un golpe para despertar. A veces basta con una frase honesta. Estoy cansado de vivir reaccionando. Si estás leyendo esto, si estás escuchando estas palabras, quizá ya lo has sentido. Esa fatiga particular de quien lo intenta todo hacia afuera, pero se abandona por dentro. Esa sensación de estar siempre ocupándose de los demás, de las tareas, de los plazos, y casi nunca ocupándose de la raíz. Tu manera de mirar. Durante estos 7 días vamos a construir algo que nadie puede arrebatarte. No es entusiasmo. El entusiasmo se apaga. No es motivación. La motivación cambia con el humor. Vamos a construir una disciplina serena. Una fortaleza interior que no depende del aplauso ni se derrumba con la crítica. Y no es frialdad. Es libertad. La primera virtud será la sabiduría. Aprender a distinguir lo que depende de ti de lo que no depende de ti. Porque la mayoría del sufrimiento no nace de la realidad, sino del choque entre la realidad y tu exigencia. Exiges que la gente sea distinta, que el pasado no haya ocurrido, que el futuro venga sin riesgos, que el cuerpo no envejezca, que el trabajo no canse, que el amor no duela. Exiges imposibles, y luego te castigas por no lograrlos. Sabiduría es cortar esa cadena. Es decir, esto no lo controlo, pero esto sí. Y a partir de ahí vivir con una dignidad nueva. La segunda virtud será el coraje. Hacer lo correcto aunque no sea cómodo. Porque el miedo se alimenta de postergación. Te promete seguridad a cambio de cobardía, y te deja con una vida pequeña. Coraje no es ausencia de miedo, es no obedecerlo. Es dar el paso que te cuesta, decir la verdad que evitas, empezar lo que te intimida, aceptar lo que no puedes retrasar más. El coraje, cuando es auténtico, no te vuelve agresivo, te vuelve limpio. La tercera virtud será la templanza. La capacidad de no ser esclavo de tus impulsos. En una época de estímulo infinito, la templanza es una forma de resistencia. No es prohibirte todo, es elegir. Es volver a ser el que decide,
y no el que es arrastrado. Comer sin ansiedad, consumir sin exceso, hablar sin disparar palabras como flechas, mirar el móvil sin que el móvil te mire a ti. Templanza es recuperar tu tiempo, y con él, tu paz. La cuarta virtud será la justicia. Vivir de manera recta con los demás y contigo mismo. Justicia no es solo moralidad. Es coherencia. Es cumplir lo que prometes. Asumir tu parte, respetar límites, no usar a la gente como instrumento. No usar tu bondad como excusa para traicionarte. Justicia es una forma de orden, y el orden es una forma de alivio. La quinta virtud será la paciencia, o si prefieres, la resistencia, saber sostener lo difícil sin volverte amargo. Hay dolores que no se resuelven con prisa, hay procesos que no se aceleran con ansiedad. Resistencia es aprender a permanecer, no para aguantar por aguantar, sino para atravesar sin perder el alma. Quien resiste bien no se endurece, se vuelve estable. La sexta virtud será la humildad, la capacidad de bajar el ego para elevar el carácter. El ego necesita ganar, el carácter necesita actuar bien. La humildad no es humillación, es lucidez. Es reconocer que puedes estar equivocado, aprender sin vergüenza, pedir perdón sin teatralidad, escuchar sin convertirlo todo en una batalla. Cuando el ego se calma, la mente respira. Y la séptima virtud será la tranquilidad, esa calma que no depende del silencio exterior, sino del orden interior. Tranquilidad no es que la vida se quede quieta, es que tú dejes de temblar ante cada movimiento. Es saber que harás tu parte, y que aceptarás el resto. Es dormir con la conciencia limpia. Es despertar sin miedo a tu propio pensamiento. No te pido fe ciega. Te pido práctica. Porque esto no funciona como un discurso bonito. Funciona como un entrenamiento. Y el entrenamiento, por definición, es humilde. Repite, falla, ajusta, repite. Si hoy no puedes con todo, no pasa nada. Hoy solo necesitas un paso real. Una decisión pequeña, pero verdadera. Un gesto que te devuelva el mando. Durante 7 días vas a observarte sin crueldad, pero sin engaño. Vas a dejar de tratar tu mente como un enemigo y empezar a tratarla como un campo de trabajo. Vas a descubrir que muchas de tus tormentas eran hábitos, y que muchos de tus límites eran ideas heredadas. Vas a comprobar, con una sorpresa sobria, que la paz no llega cuando el mundo te concede permiso, sino cuando tú dejas de mendigarlo. Si sientes que te has dispersado, si notas que has vivido más hacia afuera que hacia adentro, esta semana es para ti. No para convertirte en perfecto, sino para volver a ser íntegro. No para no sentir, sino para sentir sin que te gobierne. No para no caer, sino para levantarte con más dignidad cada vez. 7 días. 7 virtudes. Un programa express, sí, pero no superficial. Un regreso a lo esencial. Porque al final, lo más urgente no es que el mundo cambie. Lo más urgente es que tú recuperes la capacidad de mirar, elegir y actuar como quien se respeta. Y cuando un ser humano se respeta, incluso el caos pierde poder. Hoy empieza con una frase simple, como si la escribieras en tu propio diario. Solo por hoy, viviré con claridad. Y si lo cumples, aunque sea un poco, habrás dado el primer paso hacia la única fortaleza que no se derrumba, la que se construye dentro. El primer día fue como encender una lámpara en una habitación donde llevabas demasiado tiempo tropezando a oscuras. No cambió el mundo, pero cambió el ángulo desde el que lo miras. Y cuando la mirada cambia, algo esencial se recoloca. Dejas de discutir con lo inevitable y empiezas a concentrarte en lo único que realmente puede obedecerte, que es tu elección. Pero no nos engañemos, ver con claridad no basta. La lucidez, sin acción, se queda en una idea bonita. Puedes saber perfectamente qué es lo correcto, y aún así, quedarte inmóvil por una razón antigua y muy humana, el miedo. Hoy no vamos a luchar contra el miedo con discursos. Vamos a colocarlo en su sitio, porque el miedo no es un monstruo externo, es una señal interior que te habla del futuro como si fuera un hecho. Te muestra una escena imaginaria,
la repite, la amplifica y luego te dice: no te muevas, así estarás a salvo. Y tú le obedeces. Lo obedeces cuando pospones una conversación necesaria, cuando evitas una decisión, cuando renuncias a una oportunidad, cuando te quedas en un lugar que te encoge porque cambiar parece demasiado arriesgado. Lo obedeces incluso cuando nadie te lo pide, incluso cuando tu vida no está en peligro. Ese es el truco. El miedo no necesita que haya amenaza real. Le basta con que tú confundas posibilidad con destino. El coraje no nace del ruido ni de la euforia. El coraje, el verdadero, es silencioso. No se anuncia. No se justifica. No busca aplauso. Es el acto íntimo de hacer lo que sabes que debes hacer, aunque dentro de ti haya una resistencia que protesta. Y ese acto, aunque sea pequeño, tiene un efecto que la gente subestima. Te devuelve el respeto por ti mismo. Puedes perder cosas fuera, pero cuando te pierdes por dentro, cuando te traicionas, la pérdida es más profunda. El coraje, en cambio, te reconstruye desde el punto exacto donde te estabas abandonando. La mayoría de las personas cree que el coraje es una cualidad para momentos extremos, una emergencia, una crisis, una catástrofe. Pero la vida no te derrota con grandes tragedias todos los días. Te desgasta con pequeñas cesiones constantes. Con esos ya mañana, con esos no pasa nada, con esos mejor no lo digo. Y al final, sin una sola batalla, te descubres viviendo una versión reducida de ti mismo. Por eso el coraje de hoy no necesita dramatismo. Necesita honestidad. Una honestidad simple. Me da miedo, pero no voy a dejar que ese miedo decida por mí. El coraje estoico no es temeridad. No es lanzarte sin pensar. Es actuar con razón a pesar de la incomodidad. Es aceptar que la incomodidad no es una señal de que vas mal. A veces es la señal de que estás saliendo del lugar donde tu mente te mantenía encerrado. Hay una diferencia enorme entre prudencia y cobardía. Aunque desde fuera se parezcan, la prudencia evalúa y elige, la cobardía evalúa y se esconde. La prudencia dice: haré mi parte y aceptaré el resultado. La cobardía dice: no haré nada para no sentirme expuesto. Y lo irónico es que la cobardía no evita el dolor, solo lo aplaza y lo empeora, porque el precio de no actuar es vivir con un nudo permanente. Mírate con sinceridad. ¿Cuántas decisiones pendientes llevas en la espalda? ¿Cuántas palabras contenidas te pesan? ¿Cuántos "me conformo" has firmado por miedo a perder algo? El miedo siempre se disfraza de lógica, te habla con tono razonable, te dice que no es el momento, que esperes a sentirte listo, que es mejor no remover el agua, que podrías equivocarte. Y puede que tenga parte de razón. Claro que puedes equivocarte. Claro que puedes perder. Claro que alguien puede juzgarte. El coraje no elimina esos riesgos. Lo que hace es impedir que esos riesgos sean tu dueño. Hay una forma muy concreta de empezar hoy. No con una gran hazaña, sino con un acto de coraje pequeño y real. Uno solo. Algo que, al hacerlo, te haga sentir esa mezcla de tensión y alivio que aparece cuando dejas de huir. Puede ser mandar ese mensaje que llevas días evitando, poner un límite con respeto, empezar el trabajo que has estado aplazando, pedir ayuda, reconocer un error, volver a intentarlo, soltar una excusa que ya no te representa. No necesitas un gesto perfecto, necesitas un gesto verdadero. Porque el coraje se entrena como un músculo, con repeticiones humildes. Y cada repetición cambia tu identidad. Pasas de ser el que lo piensa a ser el que lo hace. Aquí hay una clave que los estoicos entendieron con una claridad brutal. Tú no controlas lo que el mundo opina de ti, pero sí controlas si vas a vivir encadenado a esa opinión. Muchas veces lo que llamamos miedo no es miedo a la pérdida, sino miedo a la mirada. Miedo a quedar mal, a parecer torpe, a no estar a la altura, a no ser aprobado. Pero la aprobación es una moneda falsa. Hoy te la dan, mañana te la quitan. Si basas tu paz en esa moneda, tu paz se vuelve un préstamo. El coraje, en cambio, te paga en una moneda distinta. Coherencia. Coherencia significa que tus acciones y tus valores caminan juntos.
Significa que no dices quiero paz y alimentas guerras internas. Significa que no dices quiero respeto y luego te faltas al respeto cada vez que eliges el camino fácil por miedo. El coraje es el puente entre lo que admiras y lo que eres. Y ese puente no se construye con grandes palabras, sino con decisiones diarias. También hay que entender algo más. El coraje no se siente como quieres que se sienta. A veces imaginas que ser valiente es experimentar una fuerza limpia, como si el corazón se llenara de seguridad. Pero muchas veces el coraje se siente como un temblor, como una garganta seca, como un pulso acelerado. Eso no significa que no seas valiente. Significa que eres humano. Ser valiente no es estar tranquilo por dentro. Es actuar con dignidad aunque por dentro haya ruido. La tranquilidad llegará después, como una consecuencia. Primero viene el paso. Y si hoy te toca enfrentarte a un miedo que parece grande, recuerda esto, el miedo crece cuando lo miras desde lejos, y se reduce cuando te acercas. La mente magnifica lo desconocido, pero la realidad suele ser más sencilla de lo que tu imaginación construye. Cuando actúas, conviertes lo abstracto en concreto. Y lo concreto se maneja, lo abstracto te domina. No hay una vida sin miedo. Hay una vida con jerarquía. En una vida bien ordenada, el miedo ocupa un lugar secundario. El primer lugar lo ocupan la razón, el carácter, la intención. Y esa es la elección de hoy, que tu carácter sea tu guía, no tu temor. Al terminar este día, no busques una sensación espectacular. Busca una evidencia. Un gesto que pruebe que no te has rendido a tu propia sombra. Si hoy has dado un paso, aunque sea pequeño, ya has ganado algo que no se compra, has recuperado autoridad sobre ti mismo. Y esa autoridad es la base de todo lo que viene. Mañana seguiremos, porque el coraje abre la puerta, pero no sostiene el camino. Para sostenerlo, necesitarás templanza. La capacidad de no dispersarte en impulsos, de no vender tu paz por estímulos, de no dejar que lo fácil te robe lo importante. Pero hoy, solo hoy, quédate con esta idea sencilla, escrita como un juramento privado: haré lo correcto, aunque me incomode. Con eso basta. Con eso empieza una vida que ya no se encoge. Después del coraje llega un momento curioso. La mente, al fin ha dado un paso hacia adelante, pero el cuerpo y los hábitos tiran hacia atrás como si quisieran cobrar una deuda antigua. Porque atreverse una vez no garantiza sostenerse. Puedes decir la verdad un día y, al siguiente, perderte en distracciones. Puedes iniciar algo importante y, al cabo de unas horas, abandonar el rumbo por una tentación pequeña. Ahí es donde aparece la virtud que muchos confunden con austeridad, cuando en realidad es una forma de libertad: la templanza. La templanza no te pide que vivas sin placer. Te pide que no vivas en manos del placer. Hay una diferencia inmensa entre disfrutar y depender. Disfrutar es elegir. Depender es obedecer. La vida moderna está llena de obediencias que parecen inocentes. Abrir el móvil sin darte cuenta, comer sin hambre, decir sí por inercia, llenar silencios con ruido, comprar para calmar una emoción, hablar para no quedar mal, revisar notificaciones como quien mira por la ventana esperando una señal del mundo. Y cada obediencia, por pequeña que sea, es un hilo. Un hilo no pesa, pero muchos hilos te atan. Los estoicos hablaron de dominio propio, pero no como una guerra interna brutal. No se trata de aplastarte, sino de ordenar tu casa. Porque cuando tus apetitos mandan, tu vida se vuelve irregular, y lo irregular desgasta. Te despiertas con intención, pero te acuestas con arrepentimiento. Haces promesas por la mañana y las rompes por la tarde. Dices que quieres calma, pero alimentas el caos con lo que consumes: información, estímulos, azúcar, comparaciones, urgencias inventadas. La templanza empieza justo ahí, donde por fin te dices la verdad. No es que no pueda, es que me dejo arrastrar. Hay una suavidad poderosa en quien tiene templanza. No es rigidez, es elegancia interior. Esa persona no necesita demostrar nada a cada instante, no necesita responder a todo, no necesita llenar cada minuto.
sabe esperar, sabe detenerse, sabe elegir. Y esa capacidad, aunque parezca pequeña, cambia tu destino. Porque tu destino no se decide en un gran evento, se decide en lo que repites cuando nadie te mira. Si el coraje fue un paso, la templanza es el ritmo. Es lo que impide que te quemes al tercer día. Es el arte de dosificar, de no derrochar energía, de no vivir en sobresaltos. Muchos se rompen no por falta de fuerza, sino por falta de medida. Se exigen demasiado cuando están inspirados, y se abandonan cuando están cansados, se castigan con perfeccionismo, y luego se consuelan con excesos. La templanza rompe ese péndulo. Te enseña a vivir sin extremos, porque los extremos son frágiles. Mira tu día como si fuera un terreno con trampas invisibles. No trampas dramáticas, sino dulces. Un vídeo más, una compra más, un mensaje más, una discusión más, un poco más. La vida te ofrece pequeñas desviaciones que parecen inofensivas, pero cada desviación te roba una porción de presencia. Y cuando has perdido la presencia, también pierdes la dignidad de elegir. La templanza es recuperar presencia. Es estar en tu propia vida como un adulto consciente, no como un niño impaciente. Aquí hay una verdad que no se suele decir porque incomoda. Gran parte del sufrimiento se sostiene por una falta de templanza emocional. No solo comemos de más o miramos pantallas de más, reaccionamos de más. Interpretamos de más, imaginamos de más, dramatizamos de más. Nos ofendemos demasiado rápido, nos justificamos demasiado, nos explicamos demasiado. Y esa inflación emocional agota. La templanza no es solo moderación del cuerpo, es moderación del juicio. Es darte cuenta de que no todo merece tu intensidad, que no todo es una batalla, que no todo es urgente, que tu atención es un recurso sagrado y limitado, y que gastarla en cualquier cosa es un acto de desprecio hacia ti mismo. Practicar la templanza hoy no significa cambiar tu vida entera. Significa introducir una pausa consciente entre el impulso y la acción. Ese es el lugar donde nace tu libertad. Justo ahí, en ese segundo breve, donde podrías deslizar el dedo y seguir consumiendo, o podrías cerrar la pantalla. Donde podrías hablar y soltar veneno, o podrías respirar y responder con dignidad. Donde podrías comprar para calmarte, o podrías sentarte 5 minutos con la incomodidad sin pedirle que desaparezca. La templanza no elimina el deseo, lo coloca bajo tu dirección. Hay personas que se asustan de la palabra disciplina porque la confunden con castigo. Pero hay una disciplina distinta, más humana, más noble. La disciplina como cuidado. Como quien cuida una lámpara para que no se apague. Como quien cuida una herida para que cierre. Como quien cuida un jardín y arranca lo que ahoga las raíces. La templanza es ese cuidado aplicado a tu mente y a tu cuerpo. No por moralismo, sino por respeto. Porque cuando te respetas, no te intoxicas por entretenimiento, no te duermes con el alma revuelta, no negocias tu paz por un estímulo barato. Hoy, por ejemplo, puedes elegir una sola reducción, algo simple pero significativo. No se trata de prohibirte todo, sino de recuperar el mando en un punto concreto. Tal vez sea reducir el tiempo de pantalla en el tramo más vulnerable del día. Quizás sea comer con atención sin convertir la comida en una anestesia. Quizás sea evitar esa conversación donde siempre terminas drenado. Quizás sea dejar de revisar el móvil en la cama. Quizás sea decir no a una invitación que solo aceptas por miedo a decepcionar. Da igual cuál elijas. Lo importante es que esa elección tenga un mensaje claro para tu interior. Yo decido. También hay una templanza que se nota en lo que dices. En no hablar por ansiedad. En no explicar tu vida para conseguir permiso. En no prometer más de lo que puedes cumplir. En no ganar una discusión a costa de perder tu calma. Hay gente que habla como si cada frase fuera una defensa. Pero quien tiene templanza sabe que el silencio, a veces, es la forma más alta de control. No el silencio cobarde, sino el silencio que no necesita reaccionar para existir. Y hay una última dimensión, quizá la más transformadora.
La templanza del deseo de controlar a otros. Querer que el mundo se ajuste a tu guión también es un exceso. Te roba paz y te vuelve duro. La templanza te enseña a soltar el látigo invisible con el que intentas corregir la vida. No porque te rindas, sino porque entiendes que la vida no es un proyecto que puedas cerrar con perfección. Es un río, y tú debes aprender a nadar con propósito, no a detener la corriente. Al final del día, la templanza se reconoce por una sensación sencilla: ligereza. No porque todo sea fácil, sino porque has dejado de cargarte de más. Has comido lo necesario, has consumido lo justo, has hablado lo pertinente, has elegido con calma. Y esa ligereza se traduce en claridad. La mente se vuelve menos ruidosa cuando le quitas exceso. Y cuando la mente se vuelve menos ruidosa, aparece un espacio interior donde puedes escuchar algo más importante que cualquier estímulo: tu conciencia. Mañana, esa conciencia tendrá una tarea delicada. Porque cuando te vuelves más sobrio, más presente, empiezas a ver con nitidez cómo vives con los demás. Tus límites, tus deudas morales, tus compromisos, tus omisiones. La templanza limpia el cristal, la justicia te dirá cómo caminar recto. Pero hoy, quédate con esto, como si lo escribirás al final de tu propio día: no necesito más, necesito mejor. Y con esa frase, casi sin ruido, empiezas a recuperar lo que el exceso siempre roba primero: tu libertad. Cuando aprendes a moderarte, ocurre algo casi inevitable. Empiezas a ver con más precisión dónde estabas exagerando, pero también dónde estabas faltando. La templanza te quita el ruido, y en ese silencio aparecen verdades que antes se escondían tras la prisa. Y una de esas verdades, quizá la más incómoda y a la vez la más liberadora, es esta: no basta con ser fuerte por dentro si tus actos hacia afuera no son rectos. Porque el carácter no es un sentimiento, es una conducta. Ahí entra la virtud que sostiene la vida en sociedad y, al mismo tiempo, sostiene tu dignidad cuando nadie te observa: la justicia. Hay quien cree que la justicia es un asunto de tribunales, leyes y castigos. Pero para un estoico la justicia empieza mucho antes. En lo cotidiano, en lo invisible, en cómo tratas a los demás, en cómo cumples tu palabra, en cómo asumes tu parte, en cómo no usas a la gente para tapar tus carencias. Justicia es vivir sin doble vida. Es que tu rostro público y tu conciencia privada puedan mirarse sin vergüenza. La injusticia no siempre se presenta como crueldad. A veces se presenta como comodidad. Como esa pequeña tendencia a dejar que otro cargue con lo que te toca. Como esa excusa elegante que te permites para no responder un mensaje importante, para no cumplir un compromiso, para no admitir un error, para no reconocer un daño. La injusticia se cuela en lo que omites, y las omisiones, aunque parezcan leves, van erosionando algo fundamental: tu confianza en ti mismo. Porque, por dentro, siempre sabes cuándo estás viviendo por debajo de tus estándares. La justicia es, en el fondo, un acto de alineación, no con la perfección, sino con lo correcto. Y lo correcto no siempre es lo que te hace quedar bien, ni lo que evita conflictos, ni lo que te da placer inmediato. Lo correcto suele ser lo que sostiene el tejido de la vida. Honestidad, responsabilidad, respeto, reciprocidad. Si la templanza te enseñó a no derrochar tu energía en excesos, la justicia te enseña a dirigir esa energía hacia lo que merece ser sostenido. Hay una frase interior que puede cambiar por completo tu manera de caminar por el mundo: soy parte de algo más grande que mi deseo. No significa que desaparezcas, significa que te ubicas. La vida no te puso aquí para ser un consumidor de experiencias, sino un ser humano capaz de aportar orden. Y el orden, para los estoicos, no es rigidez, es conducta noble en medio del caos. Es hacer lo que corresponde, aunque nadie aplauda. Pero la justicia no es solo hacia los demás. Y esta es la parte donde muchos se confunden. Se exige justicia social, justicia emocional, justicia en las relaciones, pero luego se practican injusticias silenciosas contra uno mismo. Te tratas con desprecio cuando te prometes algo y no lo cumples. Te engañas cuando justificas lo que en realidad es miedo.
Te abandonas cuando aceptas migajas a cambio de no estar solo. Esa también es una forma de injusticia, la injusticia interior, y mientras vivas en ella, cualquier equilibrio con los demás será frágil, porque estarás negociando desde la carencia. Ser justo contigo mismo es ponerte límites con respeto. Es dejar de decir sí cuando tu cuerpo y tu dignidad dicen no. Es dejar de ser amable por miedo. Porque la amabilidad que nace del miedo no es virtud, es sumisión disfrazada. La justicia, en cambio, es una amabilidad firme. No humilla, no grita, no manipula, pero tampoco se deja pisar. Y esa firmeza no es agresiva, es clara. La claridad es un regalo, para ti y para los demás. Piensa en cuántos problemas se reducen cuando una persona se vuelve justa. Cuando alguien cumple su palabra, el mundo respira. Cuando alguien asume su responsabilidad, se detienen las cadenas de culpa. Cuando alguien reconoce un error sin teatro, se abre la puerta a reparar. Cuando alguien pone un límite sin odio, se evita una explosión futura. La justicia es preventiva. Evita que las pequeñas grietas se conviertan en ruinas. La justicia también tiene que ver con la forma en que interpretas a los demás. Es fácil exigir virtudes ajenas desde tu dolor. Es fácil ver mala intención donde solo hay ignorancia, cansancio o torpeza humana. Ser justo también implica conceder una lectura más noble cuando sea posible, sin caer en ingenuidad. Significa no convertir a las personas en villanos por un capítulo difícil. Significa recordar que el otro también carga con su mente, sus miedos, sus heridas, igual que tú. Y, aún así, elegir actuar con decencia, no porque el otro la merezca siempre, sino porque tú no quieres vivir por debajo de tu nivel. Hay un tipo de justicia especialmente valiosa, la justicia de las pequeñas cosas. La puntualidad cuando prometiste estar. La respuesta a tiempo cuando el silencio sería una falta. El trabajo bien hecho aunque nadie lo revise. La palabra cuidada cuando podrías herir para sentirte fuerte. La devolución de lo que no es tuyo, incluso cuando podrías quedártelo. La renuncia a la ventaja injusta, incluso cuando nadie se daría cuenta. Esas elecciones construyen una identidad sólida. Y una identidad sólida te da una paz que ninguna comodidad puede comprar. La vida te pondrá en situaciones donde ser justo no será popular. Ser justo, a veces, te hará quedar como el que incomoda. Porque mucha gente vive en acuerdos tácitos de mediocridad. Tú no me exiges y yo no te exijo. La justicia rompe esa pereza moral. Te obliga a mirarte y a mirar sin mentirte. Y ahí aparece un miedo distinto. El miedo a perder aprobación. Pero si ya has entrenado coraje y templanza, entiendes algo esencial. La aprobación es un clima variable. El carácter, en cambio, es tierra firme. Hoy puedes practicar justicia con un gesto que deje huella. No tiene que ser épico. Puede ser reparar algo que dejaste colgando. Puede ser cumplir una promesa pequeña. Puede ser reconocer un fallo con sencillez. Puede ser devolver una llamada que evitabas. Puede ser decir la verdad con respeto, aunque te tiemble la voz. Puede ser hacer tu trabajo con excelencia, aunque no haya recompensa inmediata. Puede ser, también, retirarte de una dinámica donde estabas participando por costumbre, aunque supieras que era injusta. Lo importante es que el gesto sea limpio, que puedas mirarlo al final del día y sentir que no te has traicionado. Porque, al final, la justicia tiene un premio íntimo, la conciencia ligera, esa sensación de acostarte sin una cuenta pendiente moral. De no tener que justificarte frente a ti mismo, de no sentir que necesitas correr para no escuchar. La conciencia ligera es una forma de descanso. Y el descanso verdadero no se consigue durmiendo más, sino viviendo mejor. Mañana, cuando el día te presente fricciones, verás por qué esta virtud es tan necesaria. Ser justo no significa que todo salga bien, significa que, pase lo que pase, tu conducta no te avergüence. Y cuando tu conducta no te avergüenza, puedes soportar mucho más. Ahí nos llevará la siguiente virtud. La resistencia, esa paciencia activa que no se rompe por el tiempo ni se amarga por el golpe. Pero hoy, deja que la justicia haga su trabajo silencioso.
que ordene tu vida desde dentro hacia afuera, que te devuelva una frase simple y poderosa, como un cierre de diario. He actuado como quien merece confiar en sí mismo. Y con eso, incluso antes de que el mundo cambie, ya habrás cambiado tú. Cuando empiezas a vivir con justicia, sucede algo que muchos no esperan. La vida no se vuelve necesariamente más fácil. A veces incluso se vuelve más exigente, porque ya no te permites las salidas rápidas, las excusas cómodas ni las trampas pequeñas que antes te aliviaban por un instante. Actuar con rectitud te da paz, sí, pero también te coloca frente a una realidad inevitable. Hay cosas que no se arreglan de inmediato. Hay procesos que no obedecen tu prisa. Hay heridas que no cierran cuando tú lo decides. Hay personas que no cambian solo porque tú actuaste bien. Y en ese punto aparece la virtud que sostiene todo lo demás cuando el entusiasmo ya no alcanza. La resistencia, esa paciencia profunda que no se rinde y no se amarga. La gente suele confundir paciencia con pasividad, como si esperar fuera sinónimo de no hacer nada. Pero la paciencia estoica es una fuerza activa. Es la capacidad de mantener el rumbo cuando el camino se vuelve largo, cuando la mente se cansa, cuando el resultado tarda, cuando la respuesta no llega, cuando el mundo no confirma tus esfuerzos. Es una forma de dignidad, seguir haciendo lo correcto sin exigir que el universo te aplauda por ello. Hay una idea que, si la aceptas de verdad, cambia tu relación con el dolor. El dolor no siempre es un error del destino. A veces es el precio natural de crecer. El cuerpo duele cuando se fortalece, la mente se incomoda cuando aprende, el carácter se templa cuando atraviesa. Lo que te destruye no es la dificultad en sí, sino la historia que le cuentas. Esto no debería pasarme, no puedo con esto. Esto significa que todo va mal. La resistencia empieza cuando sustituyes esa historia por una mirada más sobria. Esto está pasando. Haré mi parte. Y no voy a perderme en quejas. El mundo moderno te ha entrenado para lo contrario, para la gratificación inmediata, para el botón de saltar anuncio, para el mensaje instantáneo, para el alivio rápido. Por eso la paciencia se ha vuelto rara. Pero lo raro, hoy, es lo valioso. Porque casi todo lo que merece la pena requiere tiempo. Una relación madura, una obra bien hecha, una mente estable, un cuerpo cuidado, una vida ordenada, una reputación limpia, un propósito real. Nada de eso se construye con prisas. La resistencia es el puente entre lo que deseas y lo que dura. Hay días en los que lo correcto no es heroico, es repetitivo. Levantarte cuando no apetece. Cumplir cuando nadie mira. Mantener un límite aunque te duela. Volver a intentarlo aunque estés cansado. No responder con veneno aunque te provoquen. No rendirte al cinismo cuando ves injusticias. La resistencia se parece mucho a la monotonía, pero dentro de esa monotonía hay algo sagrado. Estás moldeando tu carácter. Y tu carácter, al final, es lo único que viaja contigo en todas las estaciones de la vida. Ser resistente también implica aceptar que habrá incomprensión. A veces haces lo correcto y el otro no lo ve. A veces das lo mejor y no te lo reconocen. A veces te retiras con dignidad y lo interpretan como frialdad. A veces te mantienes firme y te llaman orgulloso. La resistencia te enseña a no depender de la lectura ajena, no porque te vuelvas indiferente, sino porque entiendes que la opinión de otros es una variable inestable. Si te sostienes en ella, te desplomas con ella. La resistencia se sostiene en algo más firme, la conciencia de estar actuando con sentido. Una parte esencial de la resistencia es aprender a soportar la emoción sin convertirla en mandato. Hay tristeza que no pide solución, pide espacio. Hay ansiedad que no pide obediencia, pide respiración. Hay enfado que no pide explosión, pide dirección. La mente, cuando se siente incómoda, te propone atajos, distraerte, comer, discutir, huir, anestesiarte con pantallas o con ruido. La resistencia es permanecer un poco más en el malestar sin vender tu dignidad a cambio de alivio. Es decir, puedo sentir esto y seguir siendo dueño de mi conducta. Y aquí aparece una de las enseñanzas más duras y más liberadoras del estoicismo.
No todas las batallas son para ganarlas hoy. Algunas batallas son para sostenerlas, no porque te resignes, sino porque entiendes que el tiempo es parte del tratamiento. Un árbol no se acelera a gritos. Una mente no se cura a golpes. Una vida no se ordena en un fin de semana. Tu tarea no es forzar, es cultivar. No es exigir resultados inmediatos, es insistir con inteligencia. La resistencia también te protege de un enemigo silencioso: el resentimiento. Cuando algo tarda, cuando algo duele, cuando algo no sale, la mente tiende a endurecerse. Empieza a mirar al mundo como si fuera un enemigo personal. Empieza a narrar la vida con amargura, y la amargura es un veneno lento. Te roba energía, te vuelve reactivo, te hace perder la nobleza. Resistir bien no es solo aguantar, es aguantar sin pudrirte. Es atravesar sin convertirte en aquello que te ha herido. ¿Cómo se hace eso? Con una disciplina sencilla: reducir el drama y aumentar el sentido. Reducir el drama es dejar de exagerar cada dificultad como si fuera una sentencia. Aumentar el sentido es recordar por qué haces lo que haces. Estoy haciendo esto porque quiero ser digno, no porque sea fácil. Estoy sosteniendo esto porque me importa la integridad, no porque la vida me lo agradezca. Cuando el sentido está claro, la resistencia se vuelve posible. Y hay algo más. La resistencia no se practica solo con grandes dolores, sino con pequeñas fricciones. La cola del supermercado, el tráfico, el comentario incómodo, la demora, el imprevisto, la torpeza de alguien, la lentitud de un proceso. Cada fricción es un gimnasio. Si lo piensas bien, la vida te ofrece entrenamiento a cada hora. No necesitas buscar pruebas extraordinarias, ya están en lo ordinario. La resistencia es transformar lo cotidiano en práctica, como quien convierte cada piedra del camino en un peldaño. Al final de este día, lo más importante no es que te sientas ligero. Puede que no lo estés. Lo importante es que te sientas íntegro, que puedas decir: no he dejado que la impaciencia gobierne mi lengua. No he dejado que el cansancio arrastre mi conducta. No he dejado que la frustración me convierta en alguien peor. Esa frase, aunque no suene espectacular, es un triunfo real, porque significa que, incluso bajo presión, estás eligiendo. Y cuando eliges así, empiezas a notar un cambio profundo. Ya no te asusta tanto el tiempo, ya no te desespera tanto la espera, ya no te domina tanto la incertidumbre, porque has descubierto que tu estabilidad no depende de lo rápido que llegue el resultado, sino de lo firme que seas mientras llega. Mañana trabajaremos una virtud que refina esta fuerza: la humildad. Porque resistir también puede inflar el ego si no tienes cuidado. Puede volverte duro, orgulloso o cerrarte al aprendizaje. La humildad te mantiene humano, flexible, lúcido. Pero hoy quédate con esta idea como cierre de tu propio diario. No necesito que todo se resuelva ahora. Necesito permanecer digno mientras se resuelve. Y esa dignidad, sostenida día tras día, termina siendo más poderosa que cualquier golpe del destino. Después de resistir llega una tentación sutil: confundir la firmeza con superioridad. Cuando has soportado, cuando has mantenido tu conducta bajo presión, cuando has seguido haciendo lo correcto aún sin recompensa, la mente puede empezar a construir una imagen. Yo soy más fuerte, yo sí puedo, yo sí entiendo. Y esa imagen, si no la vigilas, se vuelve una máscara. Una máscara pesada porque exige que nunca te equivoques, que nunca te veas vulnerable, que siempre tengas razón. La resistencia te sostiene, pero la humildad te mantiene humano. Sin humildad, la fuerza se endurece. Con humildad, la fuerza se vuelve sabia. La humildad no es rebajarte. No es pensar menos de ti. Es pensar menos en ti. Es un desplazamiento elegante, de la obsesión por el ego a la atención por el carácter. El ego necesita ganar. El carácter necesita actuar bien. El ego busca ser reconocido. El carácter busca ser coherente. El ego se defiende. El carácter aprende. Y en la vida, la diferencia entre una persona que crece y una persona que se estanca suele estar ahí.
en la capacidad de reconocer un error sin derrumbarse, de recibir una crítica sin incendiarse, de escuchar sin convertirlo todo en una batalla por tener razón. Vivimos en una época donde la identidad se ha vuelto frágil. La gente se aferra a opiniones como si fueran parte de su piel. Cambiar de idea se interpreta como debilidad. Admitir una equivocación se siente como humillación. Pedir perdón parece perder poder. Por eso la humildad es tan rara y tan valiosa. Porque te libera de esa cárcel. Te permite mejorar sin drama. Te permite crecer sin tener que defender cada versión antigua de ti mismo. Los estoicos entendieron algo que sigue siendo radical. Tu valor no depende de tu imagen, sino de tu intención y tu conducta. La imagen es teatro. La conducta es verdad. Y cuando haces de la imagen tu prioridad, te vuelves esclavo de la mirada ajena. Empiezas a vivir como si el mundo estuviera tomando nota de cada movimiento. Te tensas. Te justificas. Te explicas demasiado. Te proteges. Pero cuando eliges la humildad, te quitas ese peso. Dejas de actuar para parecer y empiezas a actuar para ser. La humildad tiene una señal inconfundible, la facilidad para decir, me he equivocado sin añadir una novela. Hay gente que pide perdón y luego lo convierte en una negociación, o en una excusa o en una defensa. Perdón, pero tú también. Perdón, es que yo soy así. Perdón, estaba cansado. Eso no es humildad, es estrategia. La humildad es limpia, reconoce, repara y sigue. Y esa limpieza produce un efecto extraordinario. Te devuelve paz. Porque la mentira, incluso la mentira suave, exige memoria, exige control, exige tensión. La verdad, en cambio, es ligera. Ser humilde también significa aceptar que no siempre tienes toda la información. Que tu primera interpretación puede ser injusta. Que tus emociones pueden colorear la realidad. Que tu pasado puede distorsionar el presente. La humildad, en este sentido, es una disciplina de percepción. Mirar de nuevo. Preguntarte internamente si estás reaccionando a lo que ocurre o a lo que temes que ocurra. Si estás respondiendo a la persona que tienes delante o a un fantasma antiguo. Esa capacidad de revisar tu juicio es un signo de inteligencia, no de debilidad. Y hay otra dimensión igual de importante. La humildad frente al tiempo. Frente a lo que todavía no dominas. Frente a lo que te falta aprender. Muchos se frustran porque quieren resultados inmediatos, como si el crecimiento fuera un interruptor. Pero crecer es un proceso, y todo proceso exige paciencia y también humildad. La humildad de ser aprendiz. La humildad de repetir lo básico. La humildad de aceptar que hoy quizás solo puedes dar un paso pequeño, y que ese paso pequeño, repetido, será un día un camino. La humildad te vuelve más amable, pero no blando. Te vuelve receptivo, pero no sumiso. Porque hay una humildad mal entendida que se confunde con dejarse pisar. Eso no es virtud, es miedo. La humildad auténtica convive con límites claros. De hecho, la humildad te permite poner límites sin arrogancia. Te permite decir no sin desprecio. Te permite retirarte sin convertirlo en una guerra. Te permite afirmar tu dignidad sin necesidad de humillar a nadie. También te protege de un peligro silencioso. La vanidad moral. Esa sensación de ser mejor porque te esfuerzas, porque meditas, porque lees, porque eres disciplinado. La vanidad moral es especialmente traicionera porque se disfraza de virtud. Pero en cuanto aparece, empieza a contaminarlo todo. Te vuelves juez, te vuelves rígido, te vuelves incapaz de comprender. Y la comprensión es parte de la justicia. La humildad te recuerda que tú también has fallado, que tú también has sido impulsivo, que tú también has tenido días oscuros. Esa memoria te hace más humano y, por tanto, más sabio. Hay una imagen útil para este día. Piensa en tu mente como una sala donde a veces entra demasiado aire caliente. El ego es ese aire caliente, infla, distorsiona, vuelve todo más grande. La humildad es abrir una ventana para que entre aire fresco. No te reduce, te regula, te devuelve proporción.
Te recuerda que no eres el centro del universo, y esa idea, lejos de deprimirte, puede liberarte. Porque cuando no eres el centro, tampoco todo es personal. Cuando no eres el centro, una crítica no es una sentencia. Un error no es un desastre. Un no es un rechazo a tu existencia. Son simplemente eventos, y tú puedes manejarlos con dignidad. Hoy, la práctica es sencilla y poderosa. Actuar como alguien que no necesita demostrar nada. Eso se traduce en gestos concretos. En escuchar un poco más antes de responder. En aceptar una corrección sin sarcasmo. En reconocer un fallo sin excusas. En agradecer un consejo aunque te incomode. En admitir que algo te duele sin convertir ese dolor en agresión. En dejar que otro tenga razón sin sentir que tú pierdes. En renunciar a la última palabra. En elegir el silencio cuando hablar sería solo alimentar el ego. Y, sin embargo, la humildad no es desaparecer. Es aparecer de manera más verdadera. Cuando el ego baja, tu voz se vuelve más clara. Tus decisiones se vuelven menos reactivas. Tus relaciones se vuelven más sanas, porque ya no estás negociando poder, sino practicando honestidad. Y la honestidad es una forma de amor sobrio. No promete fantasías, pero sostiene realidades. Al final del día, la humildad te ofrece un regalo que pocos valoran hasta que lo tienen. Tranquilidad frente a ti mismo. Ya no necesitas fingir. Ya no necesitas defender una imagen. Ya no necesitas cargar con la obligación de ser impecable. Puedes ser humano sin perder nobleza. Puedes equivocarte y reparar. Puedes aprender y avanzar. Y ese avance, precisamente porque es humilde, es duradero. Mañana llegaremos a la última virtud. La más silenciosa y a la vez la más deseada. La tranquilidad. No la tranquilidad de que todo salga bien, sino la tranquilidad de quien ha ordenado su interior. Pero para llegar ahí, hoy basta con una frase breve, escrita como un cierre de diario. No necesito tener siempre razón, necesito actuar con rectitud. Y cuando vives desde esa frase, el mundo puede seguir siendo imperfecto, pero tú ya no estás atrapado en la prisión más agotadora de todas, la de tu propio ego. Cuando la humildad baja el volumen del ego, el mundo deja de sonar como una amenaza constante, no porque el mundo cambie, sino porque tú ya no estás interpretando cada cosa como un ataque a tu identidad. Y en esa nueva proporción aparece la virtud final, la que no se impone con fuerza, la que no se consigue corriendo, la que no depende de que la vida te conceda condiciones perfectas, la tranquilidad. No la tranquilidad superficial de un día sin problemas, sino la tranquilidad profunda de quien ha ordenado su interior, y por eso puede habitar el ruido sin romperse. Muchos buscan calma como quien busca una habitación silenciosa. Cambian de ciudad, cambian de pareja, cambian de trabajo, cambian de rutina, cambian de dieta, cambian de amigos, cambian de pantalla. Y durante un tiempo funciona, porque la novedad distrae. Pero después, el mismo ruido vuelve, porque no estaba afuera. Estaba en la manera de mirar, en el hábito de anticipar, en el impulso de controlar, en la necesidad de gustar, en la ansiedad de que todo tenga sentido ya. La tranquilidad estoica no es ausencia de estímulos, es presencia de criterio. Es un centro estable dentro de ti, al que vuelves una y otra vez, incluso cuando el día intenta arrastrarte. La palabra que mejor describe esa tranquilidad no es relajación, sino firmeza. Firmeza suave. Una firmeza que no se vuelve rígida, que no se endurece, que no necesita imponer. Es como una roca bajo el agua. La corriente pasa, el agua cambia, pero hay algo que permanece. Y esa permanencia no es una emoción, sino una decisión repetida. Haré lo que me corresponde y aceptaré lo demás. Esta es la frontera que separa a quien vive en guerra de quien vive en paz. La tranquilidad nace de un pacto interno. Un pacto que no necesita testigos ni ceremonias. Un pacto simple. No entregarás tu alma a lo que no puedes dominar. Porque la mayoría de las personas vive como si pudiera controlar lo incontrolable, y, al no lograrlo, se desespera. Quieren controlar el pasado, y se culpan.
Quieren controlar el futuro y se angustian. Quieren controlar a otros y se frustran. Quieren controlar la imagen que proyectan y se tensan. Pero la vida no es un animal domesticable. La vida es una fuerza. Tú no estás aquí para domesticarla, sino para caminar dentro de ella con dignidad. Esa dignidad se construyó durante estos días con piezas concretas. Aprendiste a ver con claridad, a dar pasos con coraje, a no dispersarte en excesos, a actuar con justicia, a resistir sin amargarte, a bajar el ego para no convertir cada escena en una lucha. La tranquilidad es el resultado natural de ese orden. No aparece como un premio mágico, sino como el efecto de una mente que ya no se contradice tanto. Una mente que no dice, quiero paz, mientras alimenta guerras internas. Una mente que no pide calma mientras se intoxica deprisa. Hay una forma muy precisa de reconocer la tranquilidad. Aparece cuando dejas de negociar con el destino. Negociar con el destino es vivir diciendo, estaré bien cuando. Seré feliz si. Podré respirar cuando esto termine. Es posponer la vida real para un futuro imaginario donde todo estará resuelto. Pero la vida no te garantiza ese futuro. Lo único que te ofrece, con certeza, es este instante. Y la tranquilidad llega cuando te atreves a vivir en este instante, sin exigir que sea perfecto. Cuando dices, esto es lo que hay hoy, y hoy puedo elegir mi postura. Esa postura no elimina la tristeza, ni el cansancio, ni la incertidumbre. La tranquilidad estoica no pretende anestesiarte. Pretende que sientas sin ser arrastrado, que pienses sin caer en espirales, que te duela sin convertir el dolor en identidad. Porque el problema no es sentir. El problema es perder el mando. Hay una diferencia enorme entre estar triste y ser un prisionero de la tristeza. Entre tener miedo y ser gobernado por el miedo. Entre sentir rabia y convertirse en rabia. La tranquilidad es precisamente ese espacio interior donde sigues siendo tú, incluso mientras atraviesas emociones difíciles. Para llegar a ese espacio, necesitas una práctica que parece simple, pero es profunda, la pausa. La pausa es la puerta de la libertad. Entre lo que sucede y lo que haces con ello, hay un instante breve. Y en ese instante, tú decides si reaccionas o si respondes. Reaccionar es automático. Responder es humano. Reaccionar es impulsivo. Responder es consciente. La tranquilidad se construye multiplicando respuestas conscientes a lo largo del día. No necesitas una vida perfecta, necesitas más pausas bien colocadas. También se construye con una forma distinta de hablarte. La mente se inquieta cuando se trata como enemiga, cuando se le grita, cuando se le exige, cuando se le humilla. La tranquilidad crece cuando te hablas como un buen maestro, se habla a un alumno, con firmeza, pero con respeto. Hoy no fue brillante, pero fue digno. Hoy me desvié, pero puedo volver. Hoy me dolió, pero no estoy roto. Este tipo de lenguaje no es autoengaño. Es dirección. La mente sigue las palabras que repites. Si repites catástrofe, fabricas catástrofe. Si repites claridad, aprendes claridad. Hay otra fuente de tranquilidad que rara vez se menciona. La aceptación de la finitud. Aceptar que no lo harás todo, que no lo controlarás todo, que no gustarás a todos, que no podrás evitar todas las pérdidas, que el tiempo pasa, que el cuerpo cambia, que algunas personas se van, que algunas cosas terminan. Suena duro, pero es liberador, porque te quita la fantasía de una vida sin grietas. Y cuando la fantasía muere, nace la gratitud sobria por lo real. No la gratitud ingenua, sino esa gratitud fuerte que dice, esto es frágil, por eso lo valoro. La tranquilidad también te enseña a escoger bien tus batallas. No todo merece tu energía. No todo merece tu palabra. No todo merece tu indignación. Hay una nobleza silenciosa en quien no se deja provocar por cualquier cosa, en quien no se entrega al espectáculo del conflicto. Esa nobleza no es indiferencia, es selección. Es saber que tu atención es un recurso sagrado y que gastarlo en trivialidades es traicionarte. La tranquilidad, en este sentido,
Es una economía del espíritu. Y llega un momento precioso, que suele ser discreto, sin fuegos artificiales, en el que notas algo. El mundo puede seguir siendo incierto, pero tú ya no te sientes a la deriva. Puede haber ruido, pero no te rompe. Puede haber problemas, pero no te roban la dignidad. Ya no buscas calma en la aprobación ni en el control. La encuentras en la coherencia. Y esa coherencia se vuelve tu hogar. Al final del séptimo día, no hace falta que declares victoria. La verdadera victoria aquí no es sentirte invencible. Es sentirte más estable, más dueño de tu juicio, más responsable de tus actos, más capaz de atravesar sin perderte. La tranquilidad no te convierte en una roca insensible, te convierte en un ser humano con raíz. Alguien que puede amar sin aferrarse, trabajar sin quemarse, ayudar sin anularse, sufrir sin hundirse. Cierra este día como si escribieras una última línea en tu diario, con la serenidad de quien se ha mirado con honestidad y no se ha rendido. Hoy, pase lo que pase fuera, no abandonaré mi lugar por dentro. Y cuando esa frase deja de ser un deseo y se vuelve hábito, entonces sí, la tranquilidad ya no es un momento. Es una manera de vivir. La tranquilidad que has cultivado no es un destino al que se llega y se firma para siempre. Es un clima interior que se protege. Y la vida, con su naturaleza cambiante, siempre intentará alterar ese clima. Un mensaje inesperado, una pérdida pequeña, una semana pesada, una conversación que te remueve, un día en que te despiertas sin brillo. Por eso, cuando termina el séptimo día, empieza algo más importante que la emoción del final, la continuidad. El verdadero arte no es transformarte una semana. El verdadero arte es no volver a perderte cuando el mundo vuelva a apretar. Este es el momento en el que muchos fallan sin darse cuenta. Piensan que el cambio depende de sentirse inspirado. Y cuando la inspiración se va porque siempre se va, vuelven a los mismos hábitos, a los mismos excesos, a las mismas reacciones. El estoicismo, en cambio, no se apoya en la chispa, sino en el sistema. En una estructura pequeña, repetible, realista. Algo que puedas sostener incluso en días malos. Porque los días buenos no te ponen a prueba, los días grises sí. Y lo que te sostiene en los días grises no es la motivación, es el ritual. Un ritual no es una superstición. Es una puerta. Es una forma concreta de recordarle a tu mente quién manda. Es una señal diaria que dice, yo elijo. Y cuando ese recordatorio se vuelve constante, la vida cambia de textura. No porque desaparezcan los problemas, sino porque tú ya no quedas sin herramientas ante ellos. Piensa en este programa como un fuego. Durante 7 días lo encendiste con cuidado. Lo alimentaste con virtudes. Lo protegiste del viento. Ahora, si lo dejas sin atención, se apaga. No porque el fuego sea débil, sino porque esa es su naturaleza. Lo mismo ocurre con el carácter. Necesita alimento. El alimento no es un discurso largo cada mañana. El alimento son 15 minutos bien usados. 15 minutos que se convierten en un muro contra el caos, en una brújula contra la confusión, en un refugio contra el ruido. 15 minutos al día. Suena simple, y lo es. Pero la simplicidad es precisamente su poder, porque lo complejo se abandona. La mente humana sostiene lo que puede repetir. Por eso este cierre no es un adiós, es un diseño. Un diseño que toma las 7 virtudes y las vuelve hábitos sin convertir tu vida en un monasterio. Un diseño que cabe en tu día real, con tus responsabilidades reales, con tus días buenos y tus días rotos. El primer tramo es por la mañana, antes de que el mundo te reclame. No necesitas levantarte 2 horas antes, ni cambiar tu vida entera. Solo necesitas robarle al día unos minutos para ti, como quien protege un manantial. En esos minutos no persigues euforia, estableces intención. Te sientas con tu mente y la orientas. Porque si tú no orientas tu mente, la orientará lo que encuentre primero. Titulares, urgencias ajenas, comparaciones, mensajes, y entonces tu día ya no te pertenece. Por la mañana, tu práctica es corta y precisa.
una frase de dirección y una visualización sobria. Una frase que resuma lo que quieres ser hoy, no lo que quieres sentir. Algo como: hoy seré claro, valiente y moderado. Y luego, una visualización sencilla, sin dramatismo. Imaginas el día trayéndote fricción, lentitud, gente distraída, imprevistos. No para asustarte, sino para prepararte. Prepararte es un acto de amor propio. En vez de exigir que el día sea suave, decides que tú serás firme. Esa intención matinal es sabiduría en acción. No te promete un día perfecto, te da una postura. El segundo tramo es en mitad del día, cuando la energía empieza a dispersarse. Ahí es donde la templanza se vuelve crucial, porque la mayoría de las recaídas ocurren a mediodía. Comemos por ansiedad, respondemos con impulsividad, nos perdemos en pantallas, nos dejamos arrastrar por conversaciones inútiles. No es falta de voluntad, es falta de pausa. Por eso, a mitad del día, basta con un chequeo breve. Detienes el cuerpo, respiras y te haces una revisión interior como quien revisa el rumbo de un barco. ¿Estoy viviendo desde la intención o desde la inercia? ¿Qué estoy alimentando ahora mismo? ¿Qué puedo ajustar en los próximos 30 minutos? No necesitas una gran corrección. Necesitas un pequeño giro. Un giro a tiempo salva un día entero. El tercer tramo es por la noche, cuando el mundo se apaga y tu conciencia se queda contigo. Este es el momento más poderoso del ritual, porque lo que haces por la noche decide quién serás por la mañana. Si te acuestas con ruido, te despertarás con ruido. Si te acuestas con claridad, te despertarás con dirección. La noche es un taller silencioso donde se forja el carácter, porque ahí no hay público. Solo tú y tu verdad. En la noche no te castigas. Te examinas con honestidad, como haría un emperador consigo mismo, sin excusas y sin crueldad. Repasas 3 preguntas simples, como si fueran un espejo. ¿Qué hice hoy que fue digno? ¿Dónde me desvié y por qué? ¿Qué haré mañana, aunque sea un poco mejor? Estas preguntas son justicia hacia ti mismo. Te devuelven responsabilidad sin humillación. Y luego, para cerrar, una frase de aceptación. He hecho mi parte. El resto no me pertenece. Esa frase es tranquilidad. No porque todo esté resuelto, sino porque tú estás en paz con tu esfuerzo. Si sostienes estos 3 tramos mañana, mitad del día, noche, las 7 virtudes se mantienen vivas sin que tengas que pensarlas todo el tiempo. La sabiduría se entrena al orientar el día. El coraje se entrena al recordar la intención cuando la incomodidad aparezca. La templanza se entrena al revisar el impulso a mediodía. La justicia se entrena al actuar con rectitud incluso sin recompensa. La resistencia se entrena al mantener el ritual en días malos. La humildad se entrena al mirar tus errores con honestidad, y la tranquilidad se entrena al cerrar el día sin discutir con el destino. Hay algo profundamente liberador en tener un sistema así. Ya no dependes de estar inspirado. No dependes de sentirte bien. Dependes de un hábito pequeño que te devuelve a ti mismo. Porque la vida, incluso cuando te ama, se mueve. Y cuando la vida se mueve, tú necesitas un punto fijo. Ese punto fijo no es una persona, ni un lugar, ni una circunstancia. Es tu disciplina serena. Y entonces, sin darte cuenta, llega el verdadero cambio. Dejas de buscar una transformación dramática y empiezas a construir una transformación silenciosa. Nadie la ve al principio. No hay aplauso. No hay fuegos artificiales. Pero tú la sientes. La sientes cuando reaccionas menos. Cuando eliges mejor. Cuando no te derrumbas por un comentario. Cuando sostienes un límite con calma. Cuando cumples tu palabra sin sufrir por ello. Cuando duermes con la conciencia más ligera. Este es el cierre real del programa. Convertir la virtud en algo cotidiano, no heroico. Porque lo heroico cansa, lo cotidiano sostiene. Y cuando lo cotidiano sostiene, la tranquilidad deja de ser un estado que visitas y se vuelve un lugar donde vives. 15 minutos al día. Un pacto contigo.
Un hogar interior que no necesita condiciones perfectas para mantenerse en pie. Con eso basta. Con eso, el mundo podrá seguir siendo el mundo, pero tú ya no serás arrastrado como antes. Tú serás, cada día, un poco más dueño de ti mismo. Hay un momento, después de construir un ritual, en el que la mente intenta negociar. No lo hace con violencia. Lo hace con sutileza. Te susurra que ya está, que has aprendido lo necesario, que puedes relajarte, que un día sin práctica no importa, que una pequeña concesión no cambia nada. Y en efecto, una concesión aislada puede no cambiar nada. El problema es el patrón que empieza con esa concesión. La mente no cae de golpe, cae por goteo. Por eso este noveno tramo no es una repetición del programa, sino un refuerzo de lo más importante: cómo sostener el cambio cuando se apaga la emoción de haberlo logrado. Porque el verdadero enemigo no es el caos del mundo. El caos del mundo es natural. El verdadero enemigo es la amnesia interior. Olvidar quién eres cuando estás cansado. Olvidar lo que valoras cuando estás herido. Olvidar tu disciplina cuando el día se complica. Esa amnesia es la puerta por la que entran los viejos hábitos. Y el problema de los viejos hábitos no es que sean malos, en términos morales. El problema es que te devuelven a una vida donde no eliges, solo reaccionas. Si has llegado hasta aquí, ya sabes algo que muchas personas no quieren admitir. Tu paz no depende de que la vida te respete, sino de que tú te respetes a ti mismo cada día. Eso suena fuerte. Y lo es. Pero también es la noticia más liberadora. Porque significa que no estás a merced de la suerte. Estás a merced de tus hábitos. Y los hábitos, a diferencia de la suerte, se entrenan. Este es el pacto que sostiene todo. No hacerte daño por inercia. La inercia es un tirano silencioso. Te hace abrir la pantalla sin querer, discutir sin querer, posponer lo importante sin querer, comer sin hambre, decir sí sin convicción, quedarte donde no creces. La inercia se alimenta de tu cansancio. Por eso, el sistema de 15 minutos era tan crucial, porque reduce la distancia entre tú y tu conciencia. Pero hoy vamos a ir un paso más allá. Vamos a convertir ese sistema en un código interno, una especie de constitución breve para tus días. No necesitas muchas normas. Necesitas pocas, pero inviolables. Reglas que no te ahoguen, pero que te mantengan a salvo, como los bordes de un puente. No están para limitarte. Están para que puedas avanzar sin caer. La vida sin bordes no es libertad, es precipicio. Y lo curioso es que cuando pones bordes claros, el alma respira. Deja de estar en alerta. Deja de improvisar. Deja de vivir en modo supervivencia. Una constitución estoica personal no habla de grandes ideales abstractos, habla de decisiones concretas. Decide qué no negociarás. Decide qué no harás aunque estés de mal humor. Decide qué harás, aunque no te apetezca. No por rigidez, sino por respeto. Porque el respeto propio se parece mucho a una disciplina amable. No te castiga, pero tampoco te abandona. Piénsalo. La mayor parte de tus recaídas no ocurren porque falles como persona. Ocurren porque te expones demasiado tiempo a lo que te debilita. Te quedas sin sueño. Te llenas de ruido. Te saturas de información. Te comparas. Te alimentas mal. Te rodeas de conversaciones que te drenan. Y luego te sorprende sentirte inestable. Es como si alguien se metiera en una tormenta y luego se quejara de estar mojado. La estabilidad no es magia. Es higiene. Una higiene del cuerpo, del pensamiento, de la atención. Por eso, este día se trata de blindar tu energía sin volverte hermético. Blindar no es aislarte del mundo. Es elegir qué entra y qué no entra. Elegir qué merece tu atención. Elegir qué conversación te eleva y cuál te convierte en alguien peor. Elegir qué consumo te deja claro y cuál te deja ansioso. Elegir qué tipo de compañía te hace más noble y cuál te empuja a lo peor de ti. La justicia no es solo con los demás. También es con tu mente. Y tu mente merece protección. Hay un tipo de protección que la gente evita porque cree que es egoísmo. Poner límites.
Pero poner límites no es egoísmo, es mantenimiento. Si no pones límites, acabarás explotando, y entonces sí harás daño. El límite puesto a tiempo es una forma de amor sobrio, hacia ti y hacia los otros. Te permite estar presente sin resentimiento. Te permite ayudar sin anularte. Te permite trabajar sin quemarte. Te permite amar sin perderte. La resistencia que entrenaste en días anteriores se convierte aquí en consistencia. Resistencia es aguantar. Consistencia es repetir con medida. La consistencia se construye con decisiones pequeñas que se vuelven sagradas. Una de ellas es la del sueño. La mente estoica no desprecia el cuerpo, porque sabe que un cuerpo agotado hace una mente inestable. Dormir no es pereza, es estrategia. Descansar bien es una forma de templanza. Y a veces, la virtud más alta de un día no es hacer más, sino cortar a tiempo. Apagar la pantalla. Cerrar la jornada. Dejar de exigirle a tu mente una lucidez que no puede sostener sin descanso. Otra decisión pequeña y sagrada es la del silencio. No el silencio frío, sino el silencio que te devuelve a ti. Hay días en los que hablar demasiado es perderte. Explicar demasiado es suplicar aprobación. Discutir demasiado es alimentar un fuego que luego te quema. El silencio elegido es tranquilidad en acción. Es decir, no necesito conquistar este momento. Necesito mantenerme digno. Y hay una consistencia aún más profunda, la de volver. Siempre volver. Habrá días en los que te desvíes. No es una posibilidad, es una certeza. La vida no es lineal. Tu ánimo no es constante. Habrá semanas donde todo salga fluido y otras donde te cueste hasta respirar con calma. La diferencia entre quien se transforma y quien se queda igual no está en no caer, está en volver antes. Volver sin drama. Volver sin castigo. Volver como quien se levanta del suelo y se limpia el polvo con serenidad. La humildad entra aquí como una llave. No te exige perfección, te exige honestidad. Por eso, cuando un día falle el ritual, no conviertas ese fallo en identidad. No digas, soy así, di hoy me desvié. Hay una enorme diferencia. Soy así, cierra puertas. Hoy me desvié. Abre posibilidades. La mente necesita esperanza práctica, no fantasía. Y la esperanza práctica se llama método. Mañana vuelves. Sin culpa teatral. Sin promesas grandilocuentes. Vuelves con una acción pequeña. Porque una acción pequeña, cuando es real, derrota al caos más que 1000 discursos. Este noveno tramo, entonces, es la consolidación de tu sistema como estilo de vida. Ya no estás haciendo un programa. Estás instalando una manera de ser. Una manera de ser que no depende de que el mundo te trate bien. Depende de que tú te mantengas fiel a tus principios. Y eso, aunque parezca exigente, es la forma más suave de vivir. Porque lo más duro no es la disciplina. Lo más duro es la contradicción constante entre lo que quieres y lo que haces. Cuando tu vida se alinea, incluso si no es perfecta, se vuelve más ligera. Te descubres diciendo menos, ¿por qué me pasa esto? Y más, ¿qué me toca hacer ahora? Te descubres reaccionando menos y eligiendo más. Te descubres necesitando menos aprobación y teniendo más paz. No porque seas invulnerable, sino porque ya no te traicionas con facilidad. Cierra este día con una frase que funcione como sello. No un lema para impresionar, sino un recordatorio para sostenerte cuando el cansancio vuelva. No me debo a mi impulso, me debo a mi carácter. Repite esa frase cuando la inercia te tire. Repítela cuando el ruido te seduzca. Repítela cuando te entren ganas de rendirte por dentro. Y verás algo casi inevitable. El mundo seguirá siendo impredecible, pero tú serás más constante. Y la constancia, en la vida, es una forma de libertad que pocos alcanzan porque se rinden justo antes de aprenderla. No hay un final brillante para un trabajo que, en realidad, nunca termina. La vida no se cierra como un libro cuando tú decides. La vida sigue, con su corriente, con su mezcla de días claros y días torcidos.
Por eso, el cierre más digno no es una celebración ruidosa, sino una vuelta al centro. Un regreso sobrio a la idea que lo sostiene todo. No estás aquí para ganar todas las circunstancias. Estás aquí para no perderte a ti mismo dentro de ellas. Si miras atrás, verás que esta semana no fue una colección de consejos, sino una reconstrucción silenciosa. Has ido tomando piezas dispersas de ti: la atención, el juicio, el impulso, la palabra, la paciencia, la humildad, y las has colocado en su lugar. Has entendido que la paz no se mendiga, se practica. Que la fortaleza no se proclama, se entrena. Que la virtud no es una estatua. Es una manera de moverte por el mundo cuando nadie te protege. Y ahora llega el punto más importante: llevarlo contigo sin convertirlo en una carga. Porque también existe una trampa en los caminos de mejora: transformarlos en una nueva forma de ansiedad. Querer hacerlo todo perfecto, querer no fallar nunca, querer demostrar que eres disciplinado. Eso no es libertad, es otra prisión. La disciplina estoica no es una cadena, es una llave. Sirve para abrir, no para apretar. Sirve para que vivas más ligero, no más tenso. Lo que has construido aquí se resume en una identidad sencilla: ser alguien fiable para ti mismo. En el fondo, eso es el carácter, la capacidad de confiar en tus propias decisiones. No depender de tu estado de ánimo para actuar con dignidad. No necesitar un día ideal para ser noble. No esperar a sentirte preparado para empezar lo correcto. La persona más peligrosa no es la que se equivoca, es la que no puede fiarse de sí misma. Y la persona más libre no es la que nunca se cae, es la que vuelve con rapidez y sin drama. A partir de hoy, tu vida no necesita más promesas grandes. Necesita promesas pequeñas cumplidas. Porque una promesa pequeña cumplida es un ladrillo, muchos ladrillos hacen una casa. Y esa casa es tu fortaleza interior, un lugar donde puedes refugiarte sin huir del mundo. Un lugar donde, pase lo que pase fuera, tú te reconoces dentro. Es posible que el mundo no note nada de inmediato. Seguirán tratándote como siempre. El trabajo seguirá exigiendo, la familia seguirá teniendo sus dinámicas. El ruido seguirá ahí. Los imprevistos seguirán llegando. Pero algo sí cambiará. Y eso basta. Tú notarás que tu respuesta es distinta. Notarás que hay un segundo más de pausa antes de hablar. Notarás que no te tragas todo el veneno de un día ajeno. Notarás que te vuelves más selectivo con lo que consumes. Notarás que tu no sale más limpio, sin culpa innecesaria. Notarás que tu sí sale más verdadero. Notarás quizá que la noche pesa menos porque tu conciencia pesa menos. Y cuando lo notes, no lo conviertas en orgullo. Conviértelo en gratitud sobria, gratitud por haber vuelto a ti, porque volver a ti es el gesto más raro en una época que vive empujándote hacia afuera. Te piden opinión, reacción, comparación, velocidad, exposición. Te piden que seas una pantalla más. Pero tú no eres una pantalla. Eres un ser humano. Y un ser humano necesita silencio, criterio, ritmo, propósito. A partir de aquí, hay 3 principios que pueden acompañarte como una brújula sencilla, sin complicarte la vida. Primero, la vida no necesita que lo controles todo. Necesita que elijas bien lo que sí puedes controlar. Segundo, no necesitas sentirte bien para actuar bien. Y tercero, la paz no es un regalo del mundo. Es el efecto de tu coherencia. Si mantienes estos 3 principios cerca, el resto se ordena. Habrá días en los que te cueste, por supuesto. Habrá días en los que la mente vuelva a buscar viejos refugios. La distracción, la irritación, la queja, la comparación, el exceso. No te asustes cuando ocurra, no lo dramatices. El mundo no se rompe porque tú tengas un día flojo. Lo que importa es tu respuesta al día flojo. Si lo usas como excusa para abandonarte, te alejas. Si lo usas como recordatorio para volver, creces. Volver es la habilidad más poderosa. Volver es coraje. Volver es templanza. Volver es justicia contigo. Volver es resistencia. Volver es humildad. Volver es tranquilidad.
Y hay un tipo de volver especialmente importante, volver a lo esencial cuando tu mente se llena de ruido. Lo esencial no es una lista interminable. Lo esencial es esta pregunta: ¿qué haría hoy una persona noble? No una persona perfecta, no una persona invulnerable. Una persona noble. Nobleza no es superioridad, nobleza es limpieza interior. Es actuar de manera que tu conciencia pueda respirar. Es no hacer daño por impulso. Es no mentirte por comodidad. Es no rebajarte por aprobación. Es vivir con la frente tranquila. Si quieres cerrar esta semana con un gesto simbólico, no necesitas nada externo. Basta con una frase íntima, como una firma. Una frase que funcione como juramento breve. No para impresionar a nadie, sino para recordarte quién eliges ser. Algo como: seré dueño de mi juicio, fiel a mi conducta, y sereno ante lo que no depende de mí. Esa frase contiene el mapa entero. Y el mapa, cuando se repite con humildad, se vuelve camino. A partir de aquí, no tienes que vivir con rigidez. De hecho, la rigidez es una forma de miedo. Vive con flexibilidad pero con núcleo. Flexibilidad para adaptarte a lo que llega. Núcleo para no perderte cuando te adaptas. Hay personas que se adaptan tanto que se disuelven. Y hay personas tan rígidas que se rompen. El equilibrio estoico es otro. Adaptarte sin traicionarte. Resistir sin endurecerte. Ser firme sin ser cruel. Ser humilde sin desaparecer. Ser tranquilo sin desconectarte de la vida. Este cierre es, en realidad, un comienzo. Porque cuando una persona aprende a gobernarse, empieza a vivir de otra manera. Ya no pide permiso para ser digna. Ya no necesita que el mundo esté en orden para estar en paz. Ya no se define por el aplauso ni por el rechazo. Ya no vive como un rehén de su ánimo. Vive como alguien que camina con una luz propia, discreta, constante. Y si hoy te llevas una sola idea, que sea esta: el mundo puede quitarte muchas cosas, pero no puede quitarte tu capacidad de elegir tu postura. Esa capacidad es tu último territorio, tu reino interior, tu libertad real. Cuídala como se cuida un fuego en la noche, con atención, con calma, con constancia. Termina este viaje con una despedida sencilla hacia ti mismo, como si cerraras tu diario con una mano firme y un corazón sereno. He hecho mi parte. Mañana volveré a hacerla. Esa es la vida estoica. No un milagro. Un regreso diario. Una dignidad repetida. Y con el tiempo, una paz que ya no depende de nada salvo de ti.